Acá, ahorita en este momento, buenos días, buenas tardes. Al momento de la transmisión, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa de Rostros de la Trata. Nos da mucho gusto ahora ser nosotras invitadas en un lugar que tiene mucha historia y que ha realizado un trabajo muy importante en el tema de trata de personas, específicamente de explotación sexual. Emilio, muchas gracias por recibirnos en el centro. Fray Julián Garcés. Bienvenidas. Muchas gracias, Muchas Emilio. gracias. Y Germain, muchas gracias. Bienvenidas. Por estar aquí. Diana. Hola, ¿cómo están a todas y todos? Pues bueno, me gustaría, Emilio, que empezáramos un poquito a platicar primero lo que es el centro, porque sí me parece muy importante que se hable de lo que es el centro Fray Julián Garcés, sobre todo la historia que tiene y los años de trabajo que lleva, porque no es una cuestión improvisada, ¿no? El centro. Sí, bueno, el Centro Fray Julián Garcés es una asociación civil sin fines de lucro que surge a partir del trabajo comunitario de grupos religiosos católicos en las comunidades de Tlaxcala, al trabajo de algunos sacerdotes y religiosas académicos que básicamente en la década de los 90 se ponen a reflexionar qué es lo que más está dañando a las comunidades, a sus parroquias, y más o menos a finales de esa década concluyen una serie de temas, dentro de los cuales estaba todo el problema ambiental, pobreza, migración, violencia de género, y entonces se sacó un tema que tenía que ver con, entonces no se definía como trata, era un asunto de, hay familias que se dedican a enriquecerse a partir de la prostitución de mujeres, así se decía. Y en el 2002 ellos mismos, estos grupos, deciden fundar el Centro Fray Julián Garcés como una institución que se dedicara a favorecer procesos de diagnóstico, de difusión, de formación y de incidencia en algunos de estos temas. Uno de ellos pues, fue obviamente la trata de personas, que es por lo que más se conoce al centro, y a partir de entonces, del 2002, se empiezan a profundizar en diagnóstico, se encuentra que es un fenómeno de trata de mujeres para la explotación sexual, se encuentra que no hay legislación, que no hay política pública, más aún se encuentra que es un problema normalizado en el Estado. Es decir, mucha gente lo decía, sí existe, pero no se veía como una violación de los derechos humanos y como un tema que daña profundamente a la dignidad de las personas. Entonces había una serie de prejuicios en aquel momento. Era, bueno, sí hay mujeres, pero es por su gusto, porque es una vida fácil, porque se gana mucho dinero. Ya en la práctica observamos que no, que lo que estaba pasando es que, bueno, después se sabía que con los otros estudios, pues que no era un proceso nuevo, o sea, que era un tema que se había iniciado en los años 50, 60, ¿no? O sea, llevaba varias décadas ya Presentándose el fenómeno. Así es, y desarrollándose y adaptándose. Porque adaptándose y además evolucionando, ¿no? Porque no es lo mismo el fenómeno en la década de los 50, 60 a la década de los 90 a como lo vemos y se vive actualmente. Exacto. En aquel momento mucho de lo que se encuentra es, bueno, las redes estaban reclutando, por ejemplo, sí a partir del enamoramiento, pero también a partir del secuestro de mujeres, ¿no? De manera más violenta. De manera más violenta. Luego, en la medida en que, bueno, hubo varias partes, ¿no? Es decir, en todos estos años las redes se fueron extendiendo a nivel nacional para reclutar y para explotar, pero con todos los procesos migratorios de los 90 también pasa que se llevan el fenómeno hacia Estados Unidos, empiezan a operar en muchas ciudades porque empiezan a tener todo un mercado mexicano para poder explotar. Es hasta el 2006 que el tema se hace, 2005-2006, público, se empiezan a denunciar estos diagnósticos y estas ausencias legislativas, y bueno, en buena medida es toda esta participación comunitaria la que hace empezar a ir avanzando en el tema público y a sacarlo más en el ámbito nacional e internacional. ¿En qué consiste? Bueno, ¿cómo llegamos a la campaña? Primero, ¿cómo se ve? La campaña por la digna libertad. Llegamos porque desde 2006 hasta 2012 se hizo un trabajo muy fuerte de incidencia a nivel estatal. Entonces en 2007 se logra que se tipifique el delito, en 2009 se logra una ley
especial en la materia para el Estado, En en Tlaxcala, para el Estado. Y en 2012 se logra concluir el diseño de la política pública para el Estado de Tlaxcala, que tiene que ver con 3 ejes fundamentales. Un eje de prevención, que tiene que ver con la prevención de las víctimas, particularmente mujeres jóvenes, con la prevención de los consumidores, porque no hay una toma de conciencia desde los hombres que demandan al cuerpo de las mujeres de que eso contribuye al fenómeno. Es muy difícil distinguir entre quién es explotada y quién no, aunque la mayoría sabe que las mujeres casi en su totalidad son explotadas, no están de manera libre. Y un tercer elemento de prevención en la construcción de masculinidades alternas que no estén referenciadas por el éxito a partir de la explotación. Porque sí se considera como que, bueno, tiene carros, mujeres, casas, entonces es un hombre de es un exitoso. Y los jóvenes en algunos municipios donde está muy fuerte el fenómeno, pues aspiran a eso. Claro. Pues tiene que haber también mecanismos que deconstruyan eso. Básicamente ese es el eje de prevención. El eje de atención, ese es el segundo componente de esta estrategia y plan contra la trata en el Estado. Y bueno, básicamente tiene que ver con que se instalen condiciones de protección y de atención integral, es decir, médica, psicológica, jurídica, pero también educativa y laboral, donde las mujeres puedan tener elementos que les quiten esa vulnerabilidad, ¿no? Y que en ese proceso ellas decidan si quieren denunciar o no, pero con todas esas condiciones. Y el tercer componente tiene que ver justo con la persecución de redes, ¿no? Entonces tiene que ir mucho enfocado pues propiamente a la investigación y a la detención. También hay corredores acá donde se pueden perseguir. A la fecha, el gobierno lo que ha impulsado mucho es el tema de la denuncia sin todas las otras condiciones. Sí, Una persecución, no tanto la prevención. no, ni la prevención ni la atención. Mucho menos la Ajá. atención. Entonces, hasta 2000, de que inició este gobierno en abril de 2011 a septiembre del 2013, la Procuraduría del Estado tenía 171 denuncias por víctimas de trata. De esas solo 6 sentencias, ¿no? Y es básicamente en lo que se enfoca. Entonces, tuvimos como un gran aprendizaje. Bueno, por un lado vemos que falta toda la prevención y por eso llegamos a la campaña La Digna Libertad, porque vemos que ese componente falta. Para hacer énfasis en la prevención. Para hacer énfasis, porque si no estamos atacando los efectos, pero no estamos empezando a trabajar las causas. Sí, para evitarlo de raíz. Exacto, entonces es un primer elemento que nos llevó. Y el segundo fue que en estos 10 años casi de estar en un proceso contra la trata, aprendimos que el cambio real en la toma de conciencia se dio en la gente que vino participando en todas las acciones. O sea, las acciones por sí mismas todavía no han llegado a concretarse. Pero el cambio en la gente que participó en marchas, en foros, en talleres, en levantamiento de firmas, en expresiones artísticas, sí cambió su toma de posición. Entonces lo que dijimos, a ver, si las redes de trata se están reproduciendo socialmente para que haya nuevas generaciones de tratantes, las redes contra la trata tenemos que reproducir socialmente esta indignación. Y entonces, si ellos están contagiando a los jóvenes, nosotros también tenemos que contagiar al joven. Y entonces básicamente esos dos componentes nos llevaron a iniciar el proceso. Porque además hay una cuestión que sí me gustaría hacer énfasis en eso, que sí se reproducen las redes de trata, pero insisto, evolucionan y funcionan de manera diferente. Entonces, una prevención que se limite a ten cuidado con anuncios engañosos, etcétera, y tal, que se limiten a una descripción o una prevención descriptiva, mejor dicho, me parece que se va a quedar rabona en el primer año. Sin embargo, lo que ustedes están haciendo, que es hacer como excavar un poquito en la conciencia de las personas, meterse, introyectarles el tema, eso ya tiene un efecto duradero. Sí. No es un pues es que también te vas actualizando, la misma prevención se tiene que actualizar. O sea, claro. si seguimos previniendo el delito de la manera en que se prevenía en los 90s, en los 80s, en los 2000s incluso, la primera década de los 2000s, pues estamos atrás, ¿no? Así es, por un lado, y por otro, nuestra gran crítica es que las y los jóvenes no pueden ser solo receptores de información. Claro. Sí debe hacerse, pero no solo. Hay que crear núcleos que tengan aprendizajes significativos, acción significativa desde sus propias capacidades y sus inquietudes. De tal forma que esto se construyó, ahorita ya nos contarán en qué consiste, pero se construye a partir de lo que ellos definen.
no de lo que nosotros nos dicta una teoría. Exacto. Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces fue cuando entendimos, sí, las redes sociales, hay compañeros, ahorita les contarán, que ni siquiera los conocemos físicamente, sino que solamente electrónicamente nos están mandando información, la están subiendo. Eso nunca lo hubiésemos imaginado quienes no crecimos con las redes, no nacimos con las redes sociales. Exacto, sí, Entonces, claro. este proceso quiere aprovechar eso, y también no es un proyecto que esté marcado para vivirse medio año o 6 meses. Es un proceso que queremos que se viva de manera continua hasta donde las y los jóvenes quieran participar, y esperamos que sea mucho.